a esta Expo Diagnóstica 2025 para poder presentar o dar a conocer los alcances básicos de la norma de contrataciones, la 32069. Para quienes no la conocen, es una nueva norma para poder contratar lo que son bienes estratégicos y en general todo lo que requiere el Estado peruano para poder cumplir con sus objetivos y metas. Bueno, voy a presentarme un poquito más el tema de mi trayectoria. Quien habla es el magíster Hurley Coronado Cairo. He tenido la oportunidad de trabajar en el Seguro Social de Salud en diferentes sugerencias. La sugerencia de ejecución contractual, que se encargaba de la adquisición de bienes estratégicos. He estado también como subgerente de dispositivos médicos y equipamiento médico, el cual me permitió ampliar un poquito más mi visión sobre lo que requiere el sector salud. También he estado como subgerente de elaboración de programación y elaboración de expedientes, que se encargaba de consolidar las necesidades para poder buscar en el mercado lo que resultaba necesario en su momento para poder abastecer a 35 redes de salud a nivel nacional. Asimismo, me he desempeñado también como jefe de logística en el Fondo de Seguro para la Policía Nacional del Perú, que pertenece al Ministerio del Interior. Creo yo que la norma a presentar es de suma importancia y también que está siendo de bastante impacto a nivel nacional, toda vez de que esta norma ha entrado en vigencia el 22 de abril. Esta Ley General de Contrataciones Públicas Eficientes y su reglamento es la que nos da la pauta general para que las instituciones públicas en este ámbito del sector salud, voy a tratar de dirigir solamente al sector salud, podamos efectuar las compras de manera eficiente y eficaz, toda vez de que el Estado peruano adolece también de poder suministrar oportunamente lo que son dispositivos médicos, lo que son medicamentos, lo que es equipamiento médico y lo que es necesario también para que nuestro sector salud también pueda desempeñarse de manera adecuada. Si bien es cierto, esta norma es mucho más compleja que la anterior, pero nos está dando muchísimos alcances para que, si nosotros llegamos a conocer de manera adecuada el procedimiento que nos indican en esta ley y su reglamento, pues nuestras compras se deberían efectuar de manera mucho más rápida. ¿Y esto qué significa? ¿Y en qué va a redituar? En que nuestros usuarios, los pacientes, puedan tener todo lo que necesiten oportunamente. ¿Y a través de quiénes? De la parte asistencial, de la parte médica. Tengo que tocar un tema muy fundamental. Hay una ruptura entre la parte asistencial y la parte administrativa, que muy difícilmente las gestiones logran hacer que se cohesione ese trabajo que es muy necesario para que el abastecimiento no sea oportuno hacia la parte asistencial. Nosotros, y en mi caso como parte administrativa, se está haciendo un trabajo bastante arduo porque debemos entender en primer lugar de que la parte asistencial, la primera línea que vendrían a ser ustedes, es la parte más importante, porque si ustedes no cuentan con un dispositivo médico, con un medicamento, con un equipamiento médico de manera oportuna, pues se les va a dificultar la atención ¿a quiénes? A nuestros pacientes. Entonces, creo que se está trabajando en ello también con esta norma, porque busca articular desde el requerimiento, quienes hacen el requerimiento, las áreas usuarias, ustedes, la parte asistencial, ¿en qué termina? En la adquisición. ¿Y quién tiene que hacer la adquisición? La parte administrativa, y que muchas veces la desconocemos, ¿no? Porque la parte asistencial indica mediante un documento, necesito esto, pero no sabe todo el procedimiento, ¿no? Pero es lo que está buscando esta norma, es cohesionar desde el inicio hasta el fin, para que todos conozcamos toda esta cadena que se produce a lo largo de repente varias semanas o meses, para que podamos contar en sí como hospital, como red, como centro de salud, como clínica, y este tema netamente hablando del Estado, para poder tener los insumos necesarios para poder atender al paciente.
de manera básica y sucinta para que vayan conociendo el tema y vincularlo siempre la parte práctica con la parte normativa. He tratado de diseñar esta información para que podamos entender, porque es básico que también las áreas usuarias, ustedes puedan conocer el proceso de repente de manera más simple por ahora, porque sería interesante que vayan profundizando también el tema de las contrataciones y cómo se van dando. Existen varias fases, la fase de actuaciones preparatorias, ¿no? ¿Qué significa esto? Que es cuando nace el requerimiento. Esta nueva norma, la 32069, que ya está en vigencia y que, si bien es cierto, la estamos conociendo, la estamos terminando de implementar, se están haciendo modificaciones a medida que se encuentran errores, proporciona un principio de valor por dinero, cosa que no existía con la anterior norma. ¿Qué significa esto? Que antes nosotros teníamos que comprar, poniendo un ejemplo, un equipo X para radiología, ¿no? Se me ocurre el ejemplo. Si yo conseguía 5 equipos de 5 casas diferentes y las 5 cumplían las características que se necesitan, teníamos que optar en un proceso de selección, en una licitación pública u otros derivados de un concurso público, licitación pública, por el menor precio. Todos cumplen, pero ¿quién tiene que ganar? El que me oferta menos. Ahora no es así. Ahora nosotros podemos buscar otras condiciones más. No necesariamente comprar un equipo que tenga el menor costo, sino ver otros factores también que a nosotros como institución, a ustedes como la parte asistencial, les puede traer mayores beneficios, ¿no? El tema de capacitación, el tema de mantenimientos, el tema de la vida útil del equipo. Muchas veces ha habido, y se entiende, quieren tener en la parte asistencial el equipo top, ¿no? Quiero yo un equipo europeo, quiero un equipo americano, ¿no? Pero muchas veces no se podía, ¿no? Si bien es cierto, a nivel mundial, muchos países ya desarrollan equipos de alta tecnología, pero siempre hay factores determinantes, ¿no? Para poder nosotros ver qué equipo es mejor para el trabajo que nosotros realizamos. En este caso, ustedes, en la parte asistencial. Entonces, necesariamente ahora no vamos o no tendríamos por qué comprar el equipo de menor valor, ¿no? Las actuaciones preparatorias también pasan, y lo voy a explicar un poquito más adelante, por una buena elaboración de requerimiento. Antes, la elaboración de requerimiento recaía netamente en el área usuaria, en la parte asistencial, que con el apoyo del área de biomédicas, hay ingenieros biomédicos también, elaboraban todo el requerimiento y llegaba a la parte de abastecimiento, la parte de logística, que son quienes se encargan de hacer todo el proceso para la adquisición. Pues ahora no, el acompañamiento va a ser desde el principio. La elaboración de requerimiento puede ser también con la oficina de abastecimiento, la oficina de logística o las que hagan sus veces en su momento, para poder articular el requerimiento desde el inicio. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces, así en el requerimiento, llegaba a la oficina de logística o abastecimiento, había observaciones, se lo devuelven, vuelven a hacer otras observaciones, ¿y esto qué hace? ¿No? De que se dilate la adquisición. Pero ahora, si trabajamos en conjunto desde el principio, ¿qué se va a ganar? Muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo, porque vamos a tener que articular el requerimiento desde que están haciendo. Definitivamente, la parte normativa va a corresponder a las oficinas de abastecimiento o logística, las que hagan sus veces, y la parte técnica a la parte asistencial, con el apoyo de la parte de ingeniería biomédica también, que existe en todos los hospitales. Siguiente. Hay una segunda fase, la fase de selección. Esta fase de selección ya corresponde netamente a la parte administrativa. Y reitero, es muy importante que desde ya se vaya conociendo cuáles son todas estas fases para que no haya esta ruptura, porque lo que ya lo había indicado, se busca articular que todos conozcamos el proceso, de principio a fin. De repente cada uno en su materia, sí,
pero tenemos que saber cómo nace y dónde debe terminar y cuáles son las distintas fases. Ahora, se ha incluido herramientas para las entidades contratantes, ¿no?, a fin de satisfacer sus necesidades. Esta nueva norma lo que está buscando también, o desde ya lo está haciendo, son varias plataformas que se utilizan para la adquisición de un equipo, un medicamento, un dispositivo médico, pero en una sola, ¿no? Ya un poquito más adelante les voy a detallar cuál es esta plataforma, y ahí se va a conocer desde el mercado, y cuando me refiero al mercado estoy hablando de las casas, de los proveedores, postores, ¿no?, qué es lo que necesitan los hospitales, cuáles fuesen. Ahora, hay mayor variedad de procedimientos de selección. ¿Esto qué quiere decir? En la anterior norma teníamos 9 procedimientos para contratar servicios médicos, equipamiento médico, según la cuantía, según el valor estimado. Ahora tenemos 19, que si bien es cierto puede parecer mucho más complejo, porque nos aumenta de 9 a 19, pero ya hay procedimientos de selección más específicos, ¿no?, mucho más específicos. Inclusive hay uno exclusivo para lo que son medicamentos y dispositivos médicos, que según la escala que vamos a adquirir, podríamos darle celeridad a esta adquisición. Que este es un tema ya para tocarlo un poquito más a fondo, que espero en futuras sesiones lo podamos hacer. Pero al tener 19 procedimientos de selección, como que tenemos una gama de situaciones que nos van a permitir poder utilizar una de ellas para poder darle celeridad a nuestra adquisición. Compra centralizada. Existe una institución que depende del Ministerio de Economía y Finanzas que se llama Perú Compras. Si ya lo han escuchado, fabuloso. Si no es así, les pongo en contexto, en conocimiento de que esta institución tiene un catálogo electrónico de adquisiciones ya determinadas. ¿Esto qué significa? Que si yo requiero, por ejemplo, una mascarilla de determinadas características, no lo voy a poder adquirir de una manera directa que no sea a través de esta institución. Esta institución ya nos da las pautas, ¿no? Tú vas a comprar a través mío, se buscan las fichas que ya están elaboradas, predeterminadas, y si se ajusta al requerimiento que nosotros tenemos, vamos a tenerlo que hacer a través de esta institución, que también es una plataforma que nos permite ubicar proveedores que tienen en stock el producto que nosotros estamos necesitando. Y contratos menores se refiere a las compras menores o igual o inferiores a 8 UITs. ¿Alguien ha escuchado este tipo de adquisición? Bien, las compras iguales o inferiores a 8 UITs nos permite comprar de manera más rápida en el mercado. ¿Ya? Es hasta 42.600 soles, si la memoria no me falla, lo que nosotros podíamos comprar a través de contratos menores. Estos contratos menores lo que nos permite pues es obtener un recurso, un insumo que nosotros necesitamos de manera más rápida. Ahora, normalmente las instituciones, hasta antes de la entrada en vigencia de esta nueva norma, tenían sus propios procedimientos para la adquisición, ¿no? Ahora no, estos contratos menores ya están dentro de una plataforma, ¿ya?, de uno de los organismos rectores también, para que pueda, por un lado, ser supervisado y por el otro lado, transparentar también la compra, ¿no? Porque podemos salir a través de esta plataforma al mercado, los X proveedores que deseen participar presentando sus ofertas, no solamente económicas, sino también de cumplimiento técnico, ¿no?, lo podrán hacer dentro de esta plataforma. Y en esta fase de ejecución contractual, un poco más para profundizar en nuestros conocimientos, ¿qué significa? Es la administración propiamente dicha del contrato. Si existe un contrato, la ejecución contractual nos va a permitir
hacer el seguimiento si realmente un proveedor que ha ganado un determinado producto, tiene que abastecer este producto al sector salud. Esta fase nos permite hacer el seguimiento si está cumpliendo o no. Por ejemplo, en dispositivos médicos mínimamente se tiene que hacer la compra anual, que eso es lo ideal, porque mensualmente se van haciendo internamientos, o puede ser trimestral, semestral, según la necesidad de nuestro hospital, de nuestra red. Entonces, la fase de ejecución contractual nos permite hacer seguimiento si realmente este proveedor está cumpliendo con nosotros, no solamente con la entrega, sino también con las condiciones que nosotros necesitamos, o las características que nosotros necesitamos de un determinado producto, de un determinado dispositivo médico, de un determinado insumo de laboratorio, de un determinado medicamento. Entonces, esta fase nos permite hacerle el seguimiento para que no tengamos, ¿qué cosa? Un posible desabastecimiento, ¿no? Porque ahí en la fase de ejecución es donde se puede evidenciar si realmente lo que está internando un proveedor para nuestro hospital, para que nosotros como parte asistencial podamos atender, es el correcto. Y si no es el correcto, pues pedir el cambio de producto. Y si no me convence el cambio del producto, existen pues mecanismos como para poder nosotros resolver ese contrato, ¿no? Y poder comprar de repente a otro proveedor previo cumplimiento de los procedimientos de selección o normativa que nos permita comprar de manera más eficiente. Les voy a presentar para que vayan conociendo también, si es que ya no lo conocen, a los actores involucrados en un proceso de contratación pública. Son varios. La Dirección General de Abastecimiento, sus siglas DGA, que pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas, es quien nos da las pautas generales, es el ente rector, ¿no? Quien nos indica cuáles son las reglas del juego y quien es el responsable también de la elaboración y de la puesta en vigencia también de la norma que estamos presentando el día de hoy. Vamos a ver algunas de sus funciones básicas posteriormente, ¿sí? Ahora, el OEC. El OEC lo que vendría a ser es la misma institución que hasta antes de la entrada en vigencia esta norma era el OCE, ¿no? Que es el organismo encargado de las contrataciones públicas del Estado, que es quien ejerce el rol de supervisor. Este rol de supervisor es muy importante porque es la entidad que está mirando cómo todas las instituciones públicas, y hablando del sector público, las ejecutoras de salud, en el sector de seguro social de salud, las oficinas de abastecimiento y logísticas de estas dos instituciones, sea el Salud o MINSA, cómo están comprando, cómo se están abasteciendo, están cumpliendo la normativa vigente para poder adquirir lo que necesitamos o no. Entonces, ellos están verificando a través de la Planicop, que es la plataforma digital de compras públicas, está verificando si realmente estamos cumpliendo todas las normas, ¿no? Caso contrario, pues hay una dirección de supervisión, una supervisión de normativa que nos va a advertir si realmente estamos haciendo las cosas bien o no. Entonces, supervisa absolutamente todas las compras que estamos haciendo. Ahora, Perú Compras, que es el ejecutor, que les dije que es una institución también adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene un listado pues enorme de dispositivos médicos, algunos insumos y otro tipo de servicios también en general que nos obliga a comprar a través de él. Entidad contratante, que vendríamos a ser nosotros, ¿no? Las ejecutoras, los hospitales, MINSA, Salud, la policía, la sanidad.
los sellos y los proveedores que los encontramos en todo el mercado según rubro. Bien, para precisar un poquito más la Dirección General de Abastecimiento, y le voy a dar una pequeña lectura, que es la que aprueba la normatividad, la que estamos presentando el día de hoy, la que difunde esta norma, la que establece referidas o disposiciones referidas a buenas prácticas en materia de abastecimiento, es que emite opiniones vinculantes en el Sistema Nacional de Abastecimiento. Este Sistema Nacional de Abastecimiento no solamente se refiere a esta norma de contrataciones, se refiere en sí, este sistema es un sistema administrativo gigantesco, ¿no?, que nos permite ver el tema de la administración no solamente de la compra, sino también el tema del almacenamiento, ¿no?, el tema patrimonial. Un equipo es un bien patrimonial, entonces nos pautea todo lo que tenemos que hacer y todo, cómo debemos administrar todo lo que nosotros adquirimos, más aún cuando es un activo fijo, ¿no? Tenemos equipamiento médico que es estratégico, que es importante que toda institución tenga mapeado qué es lo que tiene, ¿no? Y algunos códigos que sí, pues, nos indica cómo debemos nosotros catalogar nuestros bienes para mantener un orden y una administración correcta de lo que tenemos como institución. Siguiente, por favor. El organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes, el OEC, lo que era antes el OCE, ¿no?, que tiene muchas funciones y dentro de estas son las básicas. Realiza la supervisión de contratos menores, de todos los procedimientos de selección, licitaciones públicas, concursos públicos, licitaciones públicas abreviadas, concursos públicos abreviados, subastas inversas, contrataciones no competitivas, que en su momento yo les sugeriría que investiguen más y si se me da la oportunidad en una siguiente ocasión, pues profundizar estos temas también, porque es básico que como parte asistencial también conozcan qué tipo de procedimientos de selección existen y por qué existen, ¿no?, y para qué existen. La Central de Compras Públicas, Perú Compras, que ya lo hemos visto, administra también herramientas digitales, lo que les mencionaba, tienen sus catálogos y a través de estas herramientas digitales, que son sus plataformas, ingresamos nuestro requerimiento, ellos nos arrojan una serie de posibles proveedores. Existe acá un tema muy interesante para que lo conozcan, la semaforización. ¿Esto qué quiere decir? Tú necesitas algo que esté en mi catálogo, vale decir un dispositivo médico, te arrojo 10 proveedores, 10 postores. Cada postor tiene un color, rojo, verde, ámbar, amarillo. Y eso nos permite identificar si realmente podemos contratar o no con un determinado postor. Puede que el que nos cumpla toda nuestra ficha técnica de lo que necesitamos y sea el menor costo, esté con su semáforo rojo. ¿Esto qué significa? Que este postor ya ha tenido inconvenientes o ha presentado problemas en el tiempo, de repente con otras instituciones. Y no necesariamente tendríamos que nosotros contratar con este postor, porque resultaría ser un alto riesgo el contratar con ellos. De repente es un proveedor que incumple, no presenta lo que ofreció dentro del plazo oportuno, sus productos son deficientes, y entonces esta calificación nos ayuda a determinar a nosotros si realmente queremos y podemos contratar con ellos. Previo informe, obviamente, previo sustento, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene problemas este proveedor y yo como parte asistencial, pensando siempre como sector salud, no me puedo aventurar a comprar con alguien que me va a causar de repente algún tipo de perjuicios en las semanas siguientes, ¿no? O cuando tenga que internar el producto. Puede haber el color ámbar, el color amarillo o el color verde. Si el verde está en cuarto lugar, la verdad, yo preferiría hacer mi informe de sustento y contratar con quien tiene el semaforito verde. Las entidades contratantes, que en sí es todo el Estado, hablamos de todos los ministerios que integran el
Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los ministerios tienen proyectos, tienen ejecutoras, tienen una serie también de instituciones que cuentan con recursos del Estado y que ellos, a su vez, tienen que hacer las adquisiciones de manera directa. Los ministerios, universidades, gobiernos regionales y sus proyectos, los gobiernos locales, que a la vez tienen programas y proyectos también. En sí, todos en el Estado, salvo algunas excepciones, ¿no? Tenemos que respetar y regirnos, ¿no?, para el cumplimiento de las adquisiciones a través de esta nueva norma. Por favor. Y las entidades contratantes internamente también están compuestos, ¿ya?, por directivos. Estos directivos, cada uno tiene su competencia, ¿no?, lo cual tiene que respetarse, ¿no?, salvo que haya una delegación, que ahorita les voy a explicar qué cosa resultaría ser una delegación de facultades. Siempre hay un titular de la entidad, que normalmente lo conocemos pues como la máxima autoridad de nuestra institución, ¿no? Hay autoridad de gestión administrativa, que a veces les voy a explicar porque muchas veces se confunde el titular de la entidad con la autoridad de gestión administrativa, la dependencia encargada de las contrataciones, que esto es lo que viene a ser las oficinas de logística o abastecimiento o adquisiciones, según sea el nombre, ¿no? Pero se les determina en todo caso, en todos los casos, como dependencia encargada de las contrataciones, o con su abreviación DEC, ¿no? El área usuaria que en la parte asistencial vendrían a ser ustedes, los que necesitan el equipamiento médico, los que necesitan el dispositivo médico, los que necesitan el medicamento, los que necesitan el insumo de laboratorio para poder desarrollar, ¿qué cosa?, sus actividades. Ustedes vienen a ser las áreas usuarias, a los cuales nosotros, la parte administrativa, la parte de contrataciones, tenemos que satisfacer esas necesidades. ¿Y cómo? Desde ahora el trabajo en conjunto para la elaboración de los requerimientos. Y el área técnica estratégica. No recuerdo si tenemos una PPT más adelante, pero les voy a comentar que esta determinación de las áreas técnicas estratégicas, que de repente viene a ser una bondad de esta norma, pero está haciendo que se colisione mucho, y voy a ser bastante de repente enfático en ese tema, porque las áreas técnicas estratégicas vienen a ser áreas que van a consolidar una necesidad y van a determinar las características de un determinado bien, de un determinado servicio, de un determinado insumo. Les voy a poner un ejemplo en la parte, a ver, para así entenderlo más fácilmente, en la parte de equipamiento. Yo necesito un ecógrafo, pero este ecógrafo lo necesitan varios departamentos asistenciales, ¿no? Necesitamos en un hospital 10 ecógrafos. Obviamente, por el expertise, por las capacitaciones de un profesional en salud, va conociendo diferentes tipos de equipos y uno va determinando con cuál trabaja de manera más adecuada. Ahora, el área técnica estratégica va a ser una sola, ¿no? En este caso, si existe un departamento de ingeniería biomédica o un área de ingenieros biomédicos que son profesionales, que conocen de equipamiento médico, ¿no?, entonces se les va a solicitar y se les va a tener que designar, ¿no?, mínimamente por un año, la responsabilidad de consolidar la necesidad y determinar las características, ¿no?, del equipo que se va a adquirir. No, este tema, bueno, hay que tratarlo siempre con bastante sutileza. Esto va a tener que ser decisión ya de la parte de gestión en un hospital, en una red, porque de todas maneras somos 10 áreas diferentes, ¿no? Yo quiero este equipo o estas características, la otra área quiere con 2 características más,
el otro con 3 características más. Entonces, al ser designado un área técnica estratégica, va a tener que pensar por todos y tratar de articular, ¿no?, las características para satisfacer la necesidad de todos, que es algo muy complejo, ¿verdad? Es algo muy complejo, pero va a ser pues una labor bastante importante la que va a tener que realizar esta área técnica estratégica. Lo mismo pasa con medicamentos, ¿no? Les pongo un ejemplo rapidísimo. Medicamentos, toda la parte asistencial, salvo algunas, utilizan medicamentos, ¿no? ¿Dónde encontramos normalmente ingenieros químicos o químicos? En farmacias, ¿verdad? Farmacia. Entonces se le va a tener que encargar a farmacia que haga requerimiento, que consolide la necesidad de todos, porque es quien distribuye, ¿no?, y alimenta de todo lo que necesitan los diferentes departamentos o áreas asistenciales, según sea el caso. Entonces, pero esto la norma lo hace con el ánimo de acelerar, porque si cada uno va a hacer su requerimiento, imagínense consolidar a la DEC, que es la dependencia encargada de las contrataciones, sería más complejo, ¿no? Nos llevaría, en el sentido de que nos llevaría muchísimo más tiempo elaborar, consolidar un requerimiento, y entonces ese tiempo que es fundamental para la adquisición oportuna de un determinado servicio o bien, va a ser sustancial. Entonces la norma, el ánimo de la norma es buscar que solamente uno se haga responsable de esta adquisición. Pasando al tema de las responsabilidades de los funcionarios, el titular de la entidad siempre es quien ejerce la responsabilidad de toda la institución y quien tiene que aprobar ciertos procedimientos de selección, en este caso como situaciones de emergencia, hay desastres. Por ejemplo, estamos esperando un terremoto de gran magnitud, ¿no? Y eso ya es evidente, ¿no? Entonces, hay compras y adquisiciones que se harán mediante este tipo de adquisición, situaciones de emergencia que va a tener que suceder, u otras también de diferente índole. Situaciones de desabastecimiento. A veces, lo que comentábamos, si un proveedor, un postor no me cumple con las entregas periódicas y evidentemente nos va a ocasionar un desabastecimiento, tenemos que buscar el abastecer de manera rápida, de manera directa, ¿no?, un determinado dispositivo médico, medicamento o un servicio que se requiera de manera urgente. Y bueno, hay temas ya que son un poquito más legales, que en la anterior norma no eran contemplados también para el titular de la entidad, pero esta vez sí, salvo que el titular de la entidad pueda delegar esto en otro funcionario, que normalmente lo hacen las oficinas de administración. Bueno, para conocimiento general también, ¿quiénes serían las autoridades de la gestión administrativa? En ministerios, y hablando del MINSA, recae esta autoridad o estas gestiones sobre Secretaría General, en los gobiernos regionales, las gerencias generales regionales. Tenemos conocimiento de que muchas direcciones regionales de salud también dependen directamente de los gobiernos regionales, en los gobiernos locales la gerencia municipal. Y yendo netamente al tema de los hospitales, ¿no?, el titular de la entidad, como ejemplo ponen hospitales, institutos y escuelas, recae sobre la máxima autoridad que tendrían a ser los directores ejecutivos. Que eso ha habido una bastante divergencia, bastante inconveniente, que ya lo hemos podido absolver, porque en los hospitales se atribuía esta responsabilidad a la oficina de administración, oficinas ejecutivas de administración, cuando no es así. Todo esto recae sobre el director ejecutivo, que es la máxima autoridad de un hospital. Por favor. La siguiente. Dependencia encargada de las contrataciones, DEC. Para seguir profundizando en el conocimiento, quiénes son la
La DEC son las oficinas de logística, son las oficinas de abastecimiento, oficinas de adquisiciones o cualquier otra sea su denominación dentro de un hospital, dentro de una red. ¿Quién es DEC? Los que van a hacer el proceso de contratación. Ahora, esta norma como que está siendo un poco más drástica en la determinación de quiénes van a ser los compradores públicos. Los que trabajan en las oficinas de logística, abastecimiento, adquisiciones, si bien es cierto, ya había un perfil elaborado para que cada uno cumpla, ¿no? En primer lugar, todos debemos estar certificados por el OEC. Esto pasa por dar un examen y aprobar este examen, el cual indique que tenemos los conocimientos necesarios para nosotros poder efectuar todo lo que se refiere al abastecimiento para el lugar donde estamos laborando. Ahora, esta norma está siendo más rígida en el sentido de pedir que se eleve el perfil, no solamente para los que van a ocupar el cargo de funcionarios, jefes o directores o la denominación que esté dentro de las herramientas de gestión de una institución X, porque todos los compradores van a ser expertos o se les va a dar la denominación de expertos. Caso contrario, no vamos a poder ser parte de esta dependencia, que es la DEC. Ahora, nosotros, como logística, como abastecimiento, no solamente se tiene que dar cumplimiento a todo el procedimiento que está en la norma o en su reglamento, sino también que hay normas internas las cuales se tienen que establecer y dar cumplimiento. Les hablé de la plataforma digital de compras eficientes públicas, que es la que busca integrar todos los sistemas que nos permitían hacer las adquisiciones, porque había de diferentes tipos, diferentes sistemas que nos permitían hacer las adquisiciones, pero ahora no. Todo esto se va a articular en una sola, con el objetivo de transparentar todo tipo de adquisición. Entonces, todos vamos a poder ver qué es lo que se está comprando, cómo se está comprando, a cuánto se está comprando. Ya lo quería llegar, el área usuaria. El área usuaria que vendría a ser la parte asistencial, ¿no? Las áreas asistenciales, departamentos, oficinas o como se les denomine. El área usuaria es el que conoce su necesidad. Ahora, normalmente, o a partir de este ejercicio, del ejercicio anterior, 2024, lo que se exige es de que se haga la planificación, mirar a futuro, mirar al siguiente ejercicio, ¿no? Mirar al siguiente ejercicio fiscal y saber qué es lo que vamos a necesitar. La planificación no es un concepto que sea muy arraigado en las instituciones públicas, porque lo mismo que compré este año lo pongo para el siguiente ejercicio, y no es así, no es así. Ahora esta norma está siendo mucho más exigente en el tema de la programación multianual de necesidades. ¿Qué significa esto? De que tenemos que pensar pues en el siguiente ejercicio qué es lo que vamos a necesitar. Y hablando de nuestro sector, dispositivos médicos, insumos de laboratorio, equipamiento médico, medicamentos, porque si es que no va a estar en nuestra programación multianual, no va la DEC, la Oficina de Logística o Abastecimiento, no va a poder adquirir si ustedes, como área usuaria, no lo pensaron, no lo planificaron. Entonces ahí va a haber una dificultad bien grande si es que no nos sentamos a planificar bien lo que nosotros vamos a necesitar. De que puede haber excepciones, puede haber y las va a haber, pero las excepciones son unas cuantas, no va a ser una regla general. Ahora, la formulación del requerimiento es el corazón de toda adquisición, porque si no sabemos formular bien un requerimiento, la adquisición es muy probablemente que no se haga o que tenga dificultades, no solamente si ya lo compré y si ya internaron un equipo X, por llamarlo así,
¿no? Sino que en la ejecución, ¿no? Cuando estemos utilizando ese equipo o cuando estemos suministrando algún medicamento o utilizando un dispositivo, se presenten inconvenientes. ¿A raíz de qué? De que no se formuló adecuadamente un requerimiento. Entonces, esto es una parte bastante básica, en la cual yo sugiero, sí, de que ya que están tomando conocimiento y que no solamente son ustedes desde el inicio, ¿no? Convoquen a la DEC para que ese requerimiento salga, pues, bastante bien trabajado, para que no se efectúen observaciones que son las que retrasan una adquisición. Ahora, justamente acá hablábamos de verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Esto se va a encargar la DEC, porque muchas veces en las condiciones que ponen en un requerimiento, plazo, la finalidad pública, y la finalidad pública es lo más importante de un requerimiento, ¿no? En conjunto con las características de lo que se va a adquirir, porque en la finalidad pública debemos justificar por qué estamos necesitando un determinado producto o insumo o equipo, ¿no? Todo órgano de control institucional mide lo que se está comprando con la finalidad pública. Si no existe, no está sustentada bien la finalidad pública, es muy probable que ese requerimiento sea observado. Y toda observación que no es levantada en su oportunidad conlleva responsabilidad, no solamente administrativa, sino también en otro tipo de vías. Entonces hay que tener cuidado. Yo no lo hago esto con el ánimo de asustar, sino de hacer un trabajo a conciencia desde el inicio. Ahora, ya habíamos conversado y comentado sobre el área técnica estratégica, ¿no? Sugiero siempre de que esto se haga seguramente en lo que resta del año, porque ya va a ser una exigencia a partir del siguiente ejercicio, que las áreas técnicas sean designadas, pues se busque un consenso para que todos los que necesiten un equipo igual o similar, pues tengan la satisfacción de que se está adquiriendo y que ese equipo, pues ese dispositivo que vayan a utilizar, no sea del uso, ¿no? Adecuado de todos, porque es innegable que muchos quieren un equipo, quieren un dispositivo de una determinada marca porque se les facilita el trabajo. Esto depende del expertise o de la capacitación que han recibido. No es de que todo sea malo, ¿no? Sino que todos tenemos, de alguna manera siempre tenemos preferencias, ¿no? Por ejemplo, un televisor, unos quieren un LG en su casa, otros quieren un Samsung, ¿no? Otros quieren de otra marca, ¿no? De más alta gama, ¿no? O de menos gama. Entonces, pero esta norma está buscando, pues, de que se unifique en una sola área para darle celeridad a las adquisiciones. Y el proveedor, bueno, el proveedor ya lo conocemos, es el que está en el mercado y es el que se va a interesar en suministrarnos un bien, un servicio, ¿no? En algunos casos obras que se necesiten, ¿no? Es el que va a venir y nos va a hacer las propuestas económicas y técnicas, las cuales tienen que ajustarse a la necesidad que nosotros tenemos. Y que es importante, muchas veces la dificultad se presenta cuando hay uno o no hay ningún proveedor que nos pueda suministrar. Esa es la gran dificultad. Y eso sí existe. Eso sí existe. Cuando tenemos 10 en el mercado no hay problema. Ningún tipo de inconveniente. Pero cuando hay uno o menos, sí se va a presentar la dificultad. Más aún cuando nosotros tenemos la necesidad urgente de atender un determinado requerimiento. Entonces ahí es cuando tiene que entrar la DEC, las oficinas de logística y abastecimiento, a crear estrategias de cómo nosotros conseguir en el mercado lo que estamos necesitando. Y para que conozcan un poquito más
el tema del trabajo que se hace en la DEC, las actuaciones preparatorias. Está establecido ya la línea, el PAC del CMN, que es el punto de inicio. Y lo que les indicaba, si la necesidad no está plasmada en el cuadro multianual de necesidades, no se va a poder adquirir en un determinado tiempo lo que la parte asistencial va a requerir. Hasta el día de hoy se puede, pero esta norma está empezando a ser cada vez más rígida. De repente, como recién ha entrado en vigencia el 22 de abril, está siendo de alguna manera flexible, pero a partir de enero del 2025 se va a dar cumplimiento en su totalidad y no se va a poder adquirir. Entonces todavía estamos en fase de priorización. ¿Esto qué significa? Que tenemos hasta el mes de noviembre para que se puedan hacer ciertos ajustes en las necesidades que la parte asistencial va a necesitar para el siguiente ejercicio. Hay un anuncio de contratación futura. Esto es lo que vendría a ser el PAC anterior, ¿no? Con la anterior norma que ya desapareció, pero va a seguir existiendo ahí y de conocimiento público, ¿no? Para que vean, a tal hospital va a contratar y va a requerir esto el ejercicio 2026, 2027 o 2028, pero va a estar ahí para que lo puedan ver, pero ya no con la misma intensidad que se hacía antes. Ahora, hablamos de una segmentación. La segmentación es un término que es una novedad en esta norma. Acá nos permite identificar si nosotros anteriormente hemos comprado ya un dispositivo o equipamiento, que es lo más complejo, ¿no? O un equipo, ¿lo hemos comprado en los últimos años? ¿Sí o no? Si lo hemos comprado, o quiénes han participado de esa compra, cuántos proveedores nos han cotizado. Si nos ha cotizado 2, 3, 4, magnífico, perfecto, no hay ninguna dificultad en el mercado, pero esto nos va a permitir evidenciar también, pero de repente se declaró desierto esta misma adquisición. ¿Qué significa desierto? ¿No? De que no llegamos a adquirir por algún motivo. Nadie se presentó, el único proveedor que ofertó no cumplió, y una serie de situaciones más que nos van a poder ayudar a identificar si esta adquisición tiene algún tipo de riesgo. Entonces ya nos va a permitir ver si en el futuro esta adquisición va a caminar bien o puede tener algún tipo de riesgo alto. El requerimiento que lo elabora el área usuaria con la DEC, la estrategia de contratación, si va a ser una licitación pública por el monto de 400, puede superar, si supera los 485.000, es una licitación pública. Si es menos, es una una licitación pública abreviada, y ahí empieza a variar los plazos también de adquisición. Esto es un tema netamente ya de la ley, ¿no? La interacción con el mercado. La interacción con el mercado es cuando el requerimiento yo lo lanzo al mercado, ¿no? Que conozca el mercado, los posibles postores, qué cosa estamos necesitando. Y ellos ya se interesarán si quieren contratar con nosotros o no. Hay una novedad en la norma de la interacción con el mercado. Ya no solamente es a través del internet o las plataformas que utilizamos. Ahora nosotros identificamos en el mercado, podemos invitar a 1, 2, 3 o más posibles postores de manera presencial. Podemos tener una reunión, y ahora se llama, según la norma, reuniones 1 a 1. Puede venir un proveedor y le puedo decir, mira, este es mi requerimiento, yo necesito esto, ¿tienes este equipo o no lo tienes? Sí lo tengo, perfecto. Pero mira, tú lo que me estás pidiendo no se ajusta al equipo que yo tengo este otro equipo, perfecto. Le recibimos la propuesta, ¿no? Lo mantenemos ahí, o puede ser una reunión 1 a muchos, y ese es el término, 1 a muchos. Llamamos a 10 postores, los invitamos, le decimos, necesito este equipo, mírenlo todos, ¿no? Y empiezan cada uno a decirnos, mira, no se ajusta, pero yo tengo yo tengo este, y el área especializada tendrá que evaluar y dirá, sí, pues todos me sirven, puedo reformular mi requerimiento para que se ajuste las características, ¿no?
para el cumplimiento de la finalidad. Antes estaba prohibido porque se veía mal. ¿Por qué invitan a un proveedor, ¿no?, a la oficina de X para que presente su producto, ¿no? Pero ahora se está transparentando y es mejor así. No necesariamente voy a esperar que el mercado, a través de Internet, le doy 5 días para que me cotice. Muchas veces no llegan cotizaciones, ¿no? Entonces creo que esas reuniones presenciales suman mucho. Y en mi experiencia desde la nueva norma que entró en vigencia, está dando resultados. Invitarlos y decirle, mira, siéntate con nosotros, tengo esto, qué equipo tienes, qué dispositivo tienes, y ver que la parte técnica ya evalúe y diga si sirve o no sirve. Para evitar que en el camino no tengamos la oportunidad de abastecer lo que se está requiriendo. Ahora, la aprobación del expediente, que es un tema netamente normativo, ¿no?, que tiene que pasar por una aprobación de funcionarios, y la elaboración de bases, que esto es previo a una convocatoria de manera ya pública. El requerimiento, volviendo al tema del área usuaria, permiten. Hay consideraciones especiales acá y las voy a leer. Debe evitarse exigencias desproporcionadas. Esto es lo que conocíamos como el direccionamiento, o lo conocemos como el direccionamiento, ¿no? De que yo quiero un determinado producto y sé que un X proveedor tiene este producto, pero él es el único que tiene esta característica. Entonces, acá evidenciamos, o lo que se pretende evitar es que haya este tipo de exigencias desproporcionadas, ¿no? Ahora, si existen fichas de homologación, ¿a qué me refiero con fichas de homologación? Tanto el Seguro Social de Salud como el MINSA, a lo largo de los años, ha identificado que muchos hospitales adquieren un X producto. Entonces, lo que ha hecho es verificar quiénes compran, es una mayoría, perfecto, entonces vamos a crear una sola ficha. Ya están las características, la ficha técnica está definida, entonces esa ficha homologada, aprobada, tanto por el Seguro Social de Salud como por el MINSA, porque los dos, cada uno tiene sus fichas homologadas, se tiene que utilizar de manera obligatoria en la adquisición. Vale decir, una mascarilla. Hay mascarillas que ya tienen su ficha homologada. Yo no puedo comprar otra que si la vinculo con mi finalidad. No puedo mandarme con una característica más, ¿no?, de la que ya está aprobada en esta ficha de homologación. Y eso conlleva responsabilidad también, ¿no? Si yo no utilizo la ficha homologada y hago un requerimiento y también se llega a adquirir lo que he querido, no respetando la ficha de homologación, hay responsabilidad. Bien, ahora, del requerimiento hemos hablado ya bastante, es el área usuaria, y acá voy a permitirme leer. Lo que quiere el requerimiento es atender una necesidad para cumplir la finalidad pública, promoviendo el valor por dinero, lo que habíamos visto al inicio. Ahora, se elabora por el área usuaria en coordinación con la DEC. La DEC puede modificar el requerimiento de las actuaciones preparatorias, para lo cual debe contar con la no objeción del área usuaria. ¿Esto qué significa? Y me ha sucedido esta semana. Queríamos adquirir un determinado equipamiento, había 7 cotizaciones, de las 7 cotizaciones el área especializada dijo, ninguna cumple, perfecto, se salió a una segunda indagación de mercado, interacción con el mercado, hubieron 10 cotizaciones, de las 10 volvieron a indicar, ninguna cumple. Oye, pero ¿qué pasa? ¿No?
Pero si tenemos ahí 17 cotizaciones, ¿no? Entonces, más bien tus características, apertúralas, porque en el mercado nos está demostrando de que existe, ¿no?, el producto. No necesariamente cumplirá el 100% de lo que se está pidiendo como características, pero sí existe. Entonces, date el trabajo de verificar si armando unas características dentro de todas ellas, vamos a asegurar la adquisición, ¿verdad? La vamos a asegurar. ¿Por qué cerrarme y entercarme en que yo quiero esto y esto? No. Hay en el mercado y la respuesta está en el mercado y nos las está dando. Entonces hay que darle apertura. Bien. Y la interacción con el mercado es justamente lo que les comentaba, la finalidad es perfeccionar el requerimiento, lo que les acabo de decir, ¿no? El mercado me puede decir, sí hay mucho en el mercado, pero lo que tú pides de repente está muy, muy cerrado, ¿no? De repente el equipo, el dispositivo que tú has pedido no tiene el interés de cotizar quienes lo tienen, ¿no? Entonces, pero sí hay que aperturar todo ello. Nos permite también medir la existencia de la competencia. ¿Hay competencia? Sí, ¿no? Pueda que no también. Pues lo idóneo es de que encontremos en el mercado de que va a haber competencia, lo cual nos va a permitir asegurar una adquisición y un abastecimiento oportuno. Se actualiza la cuantía. Puede que los precios hayan variado, ¿no? En enero me costaba 1,000 soles un determinado producto, ahora me vale 1,800, ¿no? O puede valer menos. Entonces, la interacción con el mercado nos permite eso también, ¿no? Ver la variación también en cuantías de lo que se está esperando. Y obviamente que como institución debemos guardar la confidencialidad de lo que estamos encontrando en el mercado, ¿no? Porque muchas veces lo que se ha evidenciado es de que se filtra información, ¿no? Obviamente tenemos que cautelar como institución los recursos que se nos está asignando, que de por sí en muchas instituciones es austero los recursos que se cuentan, ¿no? Pues los recursos son asignados una vez al año, salvo que hayan pues algunas solicitudes y que mediante algún tipo de aprobación nos puedan incrementar el mismo. La cuantía de la contratación, eso es lo que les comentaba también, que es lo que el mercado nos arroja como un valor estimado, lo que puede el mercado ofertarnos, ¿no?, en su momento cuando tengamos que formalizar también una adquisición. Los evaluadores. Ese es un tema importante donde ustedes también, como parte asistencial, van a tener que participar. En sí hay oficiales de compra, ese es el término, que vienen a ser el personal que trabaja en la DEC, en las dependencias encargadas de las contrataciones, que dependiendo de la cuantía podemos nosotros directamente llevar toda la adquisición. Pero también, dependiendo de la cuantía o si la DEC estima por conveniente, podrá solicitar la conformación de un comité. Este comité, y eso por favor ténganlo en consideración, debe estar conformado por mínimamente o por un integrante de la DEC, Oficina de Logística y Abastecimiento, por un integrante que tenga conocimiento técnico de lo que se va a adquirir, de lo que vamos a comprar, de nuestra necesidad, mínimamente. Ya van 2. Y el tercero ya tiene, no indica la norma, pero ya es un criterio de gestión interna de cada institución, a quienes se designa, a alguien más de la DEC, a alguien más con conocimiento técnico, a alguien que tenga conocimiento que no necesariamente sea de la parte técnica, de repente de otra área. Entonces, mínimamente son 3. Y también otra de las novedades de esta norma es la conformación de un jurado, que puede ser entre 3 y 5 integrantes de este jurado, pero este jurado solamente entra en función
para evaluar las ofertas. Si yo ya estoy en un procedimiento de contratación, este jurado solamente entrará a evaluar, pero cuando se hayan recibido ya ofertas. Y las ofertas son propuestas económicas sumado a una propuesta técnica, ¿no? De qué es lo que nos están ofertando. Entonces ahora, para que tomen conocimiento, puede llevar al oficial de compra, que está en la oficina de logística o abastecimiento, comité evaluador, que es conformado por 3 personas, uno, ¿no?, por un integrante de la oficina de logística o abastecimiento, otro que tenga conocimiento técnico de lo que se está adquiriendo y otro que tiene que ser a criterio ya de gestión interna. Y jurados, que va de 3 a 5, que pueden o que tendrán solamente la función de evaluar lo que son ofertas. El expediente de contratación es un documento, es todo lo que se ha actuado desde que nació el requerimiento, ¿no?, desde que nació hasta previo a la elaboración de bases. Ahí tiene que estar toda la historia, ¿no? El departamento asistencial X requiere esto, acá está su documento, todos los pasos que se han seguido, tiene que estar dentro, un documento muy importante dentro de este expediente de contratación es de que debe contar ahí con el documento que acredite que se cuenta con los recursos presupuestales para la adquisición de nuestra necesidad. O sea, este es el expediente que nos va a contar toda la historia, desde que nació, ¿no?, hasta que se está aprobando este expediente, que es previo a la convocatoria ya pública que se va a efectuar. Por favor, el otro. Y las bases del procedimiento de selección. Las bases es un documento, ¿no?, que ya está elaborado y aprobado por la Dirección General de Abastecimiento, que corresponde y pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí nos da todas las pautas, ¿ya?, todas las reglas del juego, que nosotros no podemos omitirla, ni la ADEC, ni el área usuaria, ni los evaluadores, ni el jurado, absolutamente nadie. Si se vulnera, se agrega algo que no está estipulado en las bases, el procedimiento, ¿ya?, deberá ser declarado nulo. Este documento no puede alterarse absolutamente en nada. Se puede incorporar, sí, el requerimiento, sí, se tiene que hacer eso, pero no puede ser alterado, porque acá están las reglas de cómo debemos hacer partícipe al mercado, cómo deben conocer ellos nuestro requerimiento, desde que se requiere las características técnicas hasta cómo se debe formalizar un contrato. Y acá les hago la presentación de los 19 procedimientos de selección que contempla esta nueva norma de contrataciones. Bueno, que ya no es tan nueva, ya tenemos casi 4 meses ya con vigencia con ella, ¿no? Hay procedimientos sin modalidad, hay abreviadas, hay modalidades diferenciadas, son 19, cada uno tiene su particularidad, tienen sus plazos, ¿no?, los cuales esos plazos, estas pautas, estas indicaciones que nos da cada uno de estos procedimientos de selección son de obligatorio cumplimiento por parte de absolutamente todos, ¿no? En algunos de estos los plazos pues son relativamente prolongados, en otros son bastante cortos, ¿no?, según la necesidad que tenga nuestro hospital, nuestra red. Y la convocatoria es la fase final, es cuando ya hemos acabado todo el trabajo administrativo, ¿no?, y lo convocamos a través de la Pladicop, que la Pladicop está acogiendo a lo que es el SEACE. El SEACE es el sistema electrónico donde nosotros hacemos conocer nuestro requerimiento al mercado, al público, ¿no? Entonces cualquiera tiene acceso a ver qué cosa es lo que nosotros estamos necesitando. Y ahí están las distintas etapas, nos dice si nosotros o el postor puede hacer consultas y observaciones al requerimiento, ¿no?, y las distintas etapas hasta la adjudicación y hasta el perfeccionamiento del contrato. El perfeccionamiento del contrato
es el momento en que nosotros suscribimos ya un documento entre la institución, la entidad, con el postor que nos va a tener que suministrar un determinado bien o servicio, ¿no? A partir de ahí ya tenemos un vínculo contractual, ya no es postor, no, ya es un contratista nuestro. Por favor. Y la ejecución contractual, pues es la parte donde tenemos que cuidar, como ya lo hemos tocado brevemente, donde tenemos que cuidar que se cumplan todas las reglas del juego del contrato, ¿no? Tanto por parte de la institución, porque tenemos obligaciones, ¿cuál es? La de pagar oportunamente al proveedor que nos está suministrando un bien o un servicio. Hay controversias, hay un montón de controversias, ¿no? Que no debería ser el caso, pero en muchas situaciones sí se da, de que hay controversias en el camino, pero que hay mecanismos para darle solución al mismo. Siguiente. Y bueno, hay disposiciones generales, son los plazos de ejecución contractual, los cuales se tienen que cuidar de manera adecuada, ¿no? Los plazos pueden variar. Nosotros podemos tener un contrato suscrito a un año, 365 días, pero por algún tipo de circunstancia se puede prolongar, ¿no? Porque la necesidad nuestra, por ejemplo, de un medicamento X puede variar. Yo necesito que me suministren 1000 pastillas cada mes, pero mi necesidad varió, puede caer, puede subir, pero siempre hay que mantener las condiciones contractuales. Si yo voy a modificar algo, tiene que haber un documento de por medio también, donde haya aceptación de partes de que ya no te voy a suministrar 1000, te voy a suministrar 500. Y esto puede hacer que se prolongue en el tiempo, un contrato de un año culmine 1 año y medio. O si la necesidad amerita una emergencia, se pide incrementar la entrega, de repente no será 1 año, puede ser 8 meses o menos. Entonces, la ejecución contractual cuida mucho este tema, pero la supervisión en sí de la ejecución contractual recae sobre el área usuaria. ¿Sobre quiénes? Sobre la parte asistencial, en este caso. Bien, por favor. Bien, el día de hoy, justamente como ya en el temario inicial que han conocido en los flyers, ustedes han visto, la idea de esta exposición, de esta ponencia, ha sido conocer la parte básica de la norma de contrataciones, la 32069, porque es importante que ustedes como parte asistencial y como parte base de cualquier tipo de requerimiento puedan conocer cuál es todo el procedimiento hasta que llega a adquirirse un determinado bien y servicio, que es la necesidad que ustedes necesitan, que muchas veces está disociada, está divorciada de la parte administrativa, que es la que vemos nosotros en la parte logística, en la parte de abastecimiento. Pero al conocer nosotros toda la cadena, que lo que busca la norma es articular, lo que busca la norma es que todos en conjunto, desde el inicio, se trabaje, es para que, obviamente, tengamos una adquisición oportuna, ¿no? Eficiente, eficaz, cuidando los recursos, cautelando los recursos de las instituciones. Esa disociación ha hecho mucho daño a lo largo de los años, porque es lo que nos impide contratar, cumplir, cubrir una necesidad. Y si nos vamos a enfocar netamente en el sector salud, es pues lo que hace mucho daño, porque no tenemos cómo atender, ¿no? Cómo actuar, ¿no? Porque somos la parte asistencial, o el sector salud es pues la primera línea. En cualquier otro ministerio que no sea del sector salud, si no se compra brochure, si no se compra un servicio de coffee break, si no se contrata una consultoría, pues no va a pasar nada, ¿no? Pero el tema de la vida es fundamental. Y si va a continuar esa disociación entre la parte asistencial y la parte administrativa, pues no vamos a lograr abastecer oportunamente una necesidad. En ese sentido debemos conocer desde el área usuaria, parte de ustedes, y la parte administrativa, la cual estoy presentando el día de hoy, pues no vamos a caminar.
pero está dando resultados esta norma. ¿Es mucho más compleja que la anterior? Sí, pero es más completa. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, para servirlos en cualquier otra oportunidad. Vamos a aprovechar que ahí no tiene alguna pregunta. Bueno, vamos por abrir un momento, ¿sabes? Le pregunto si es su nombre y ya. Bien, quisiera saber, porque en muchos casos tengo un poco de duda. Hago un adquirimiento, un hospital al proveedor, ¿no? De medicinas, unas 1000 cajas. ¿Qué le digo? Cualquier medicamento. Resulta que se me venció. ¿Tiene alguna responsabilidad o algún convenio con el proveedor en que yo te lo voy a cambiar esas 100 cajas que se estén logradas o es imposible? El requerimiento es fundamental. En el requerimiento, en el tema de medicamentos, dispositivos médicos, tomando en consideración que todo producto tiene una fecha de vencimiento, ¿no? Se tiene que considerar algunos meses de vigencia, ¿no? Por ejemplo, si se va a internar este mes, que esos productos tengan una vigencia mínima de 2 años, ¿no? Pero tiene que estar estipulado dentro del requerimiento. Puede variar, sí, no puede ser 1 año de acuerdo al consumo, ¿no? Puede ser 6 meses, 1 año, año y medio, 2 años, pero tiene que estar plasmado en el requerimiento, ¿no? Hay proveedores que sí lo cambian y dicen, ¿sabes qué? Mira, ya yo te lo voy a cambiar, ¿no? Pero si no está en el documento, hay muchos otros que van a decir, tú no me has pedido que mi producto tenga una vigencia de 1 año. Acá está con una vigencia de 1 mes. Si tú lo utilizas, si no, no me tienes que por qué perjudicar a mí. Por eso que el requerimiento es básico, es donde nacen todas las condiciones. Una pregunta sobre lo que mencionó sobre la fecha homologada. ¿En qué estaría es posible ingresar o existe algún otro medio por el que se puede ingresar, por ejemplo, la formularia correspondiente? Las fichas homologadas se tienen que respetar, pero si se identifica que dentro de las fichas homologadas las características no se ajustan realmente a lo que estamos necesitando, se puede en el requerimiento, ¿no?, agregar ciertas características para que ya no se utilice estas fichas homologadas, pero tiene que haber un sustento técnico, es decir, que yo no voy a utilizar esta ficha homologada, ¿no? Y eso me ha sucedido como ejemplo en unos catéteres, ¿no?, que tienen ficha homologada, pero la parte asistencial, las enfermeras decían, no, se me dificulta en este punto, susténtelo técnicamente. Y eso es lo que va a permitir que se compre ya no con la ficha homologada, sino se pueda buscar en el mercado algo que sí realmente va a cubrir nuestra necesidad. Disculpe, yo tengo las tres preguntas. La primera es, ¿qué pasaría en el caso de un inesperado, por ejemplo, como una pandemia, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento ahí? El segundo caso es el Ministerio de Salud, ¿qué hace? ¿Se ha encargado del mantenimiento o se terceriza a empresas que se dedican al mantenimiento de los equipos para tenerlos siempre operativos? Y la tercera pregunta es, ¿qué pasa con la obsolescencia planificada de los equipos, ¿no? Por ejemplo, ya estamos en la industria 5.0 ahorita, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y en ese caso, ¿cuál sería la mejor manera, la mejor elección que haría? Bien, dando respuesta primero al tema del equipamiento, ¿no? Hay un principio en la norma de contrataciones que es la vigencia tecnológica, ¿no? Ahora, toda institución está en la obligación de hacer la evaluación anual de todo el equipamiento que tiene. Existe la depreciación, ¿no? Ahora, esta depreciación nos indica cuál es la vida útil del equipo, ¿verdad? Ahora, el área técnica especializada es la que tiene que estar evaluando constantemente para que este equipo
se reponga de manera oportuna. Tenemos equipos, pues, y como usted lo refería, equipos antiguos, ¿no? Que ya, su vigencia ya terminó, tenemos equipos mucho más modernos, entonces el área técnica tiene que advertir, ¿ya?, que esos equipos o están totalmente devaluados, ¿no?, y se proceda a la gestión oportuna, porque el proceso de adquirir un equipo por reposición solamente existe ello, ¿no? Por el momento, tiene que ser manejado de manera oportuna e informado de manera oportuna, porque los recursos para el equipamiento, ¿ya?, son bien complicados de aprobarse, ¿no? Entonces tiene que evaluarse con anticipación para no tener equipos, pues, no solamente en desuso, sino con una vigencia tecnológica ya desfasada. ¿Me puede repetir la primera pregunta, por favor? La primera pregunta es algo como la pandemia del COVID. Ok. Que viene de pronto y sobrepasa las expectativas, los recursos. Ya, existe un procedimiento de selección que se llama contratación no competitiva. Justamente esta contratación no competitiva considera dentro de ellos de que en el caso de emergencia sanitaria, ¿ya?, se pueda hacer la adquisición ya no de un proceso clásico que nos puede demorar pues 1 mes y medio, 3 meses o más, sino contratar de manera directa. ¿Qué significa eso? Yo escojo en el mercado, hay una pandemia, no me voy a poner a buscar pues quién me va a ofertar esto o lo otro, ¿no? Si bien es cierto, también hay responsabilidad, pero en una posible pandemia o en una emergencia sanitaria se puede contratar de manera directa, se hace una indagación por transparentar, por ser más transparentes, breve, veo quién me va a vender a un menor costo, cumple la necesidad, cumple las características, y comprar de manera directa. Sí lo prevé la norma, no esperar. Ahora, no solamente lo puede hacer un hospital de manera directa, también lo puede hacer Perú Compras, lo puede centralizar a través de una compra corporativa y, bueno, las compras corporativas las hace hasta el momento los Cenares, ¿no? Cenares es la que consolida varias necesidades del Seguro Social de Salud, del MINSA, de la Policía, de la Sanidad, y ellos también podrían, en una eventual pandemia, hacer una adquisición de manera rápida e inmediata. Respecto al mantenimiento, ¿cuál es más eficiente? ¿Contratar a un tercero o hacerlo propiamente los ministerios? En el caso del MINSA, el MINSA está destinando recursos para el mantenimiento a todas las ejecutoras, vale decir, los hospitales, para que los hospitales que conocen cuáles son sus equipos que están sin uso y que necesitan mantenimiento, sea preventivo o sea correctivo, les asignan los recursos, pero previo plan aprobado por el MINSA. Si este plan no está aprobado, los hospitales no pueden hacer uso de recursos para poder efectuar el servicio de mantenimiento. Pero lo ideal es de que se haga lo más rápido es de manera directa, ¿no? El hospital contrate sus servicios de mantenimiento, porque el MINSA tendría que esperar la consolidación del mantenimiento de ¿cuántos hospitales? ¿Verdad? Hay cantidad de hospitales, solamente por hablar en Lima, ¿no? Entonces, lo que está haciendo, en mi experiencia, es el MINSA está destinando recursos para que cada hospital contrate sus servicios de mantenimiento de equipamiento. Cuando nosotros hacemos servicios, los servicios son la mayoría especializados, son médicos especializados, pero cuando pide muchas veces un hospital o una cosa X, pide los requerimientos, es muy abierto. ¿A qué nos referimos? De que, por ejemplo, dice 2 años de experiencia contados con el CERUM y por ejemplo, ser radiólogo, por decir, ¿no? Pero no pide, como hay otros, que piden experiencia de 5 años, que piden, por ejemplo, que se haya capacitado o que esté avalado por alguna sociedad o algo. Entonces, eso hace de que realmente se sea competitivo. Pero
cumple, pero la experiencia pesa. Y usted no puede, o el que pide, no puede comparar una experiencia de uno que recién sale a uno que tiene pues 10 o 15 años en eso, ¿no? Entonces, depende mucho de quién lo pide. Yo creo que ahí debería también ser más exigente, porque si se quiere que uno no se equivoque, la experiencia pesa. Su opinión, por favor. En definitiva, si vamos a contratar un servicio y se requiere que sea especializado, y el nombre especializado indica de que tiene que contar con una experiencia, pero hay que tener cuidado en algo, de no pedir exigencias desproporcionadas, lo que veíamos en ello. Ahora, pero un servicio especializado sí requiere de experiencia, sí requiere de capacitación. Si bien es cierto, no podemos pedir certificaciones de una u otra institución externa para que puedan venir a laborar o a hacer o a desempeñar el servicio, sí, el término de ser especializado pues tiene que asegurar cierta experiencia, ¿no? Que hay una tabla en Servir, ¿no? En la página de Servir, de cómo se está considerando, cómo se debería catalogar a un especialista en cualquier tipo de ramas, un especialista junior, un especialista senior, ¿no? Y diferentes para diferentes tipos de especialidades, el cual yo les sugiero que revisen esa tabla, porque ahí indica, ¿no? Un especialista junior de 2 a 3 años, un especialista senior de 4 a 6 años, ¿no? Y el tipo de capacitación que tiene que estar vinculado a la capacitación al cumplimiento del servicio. O de repente no va a ser que le pidan una capacitación que no le va a servir para que pueda cumplir el servicio especializado, ¿no? Pero eso sí requiere algo más de análisis, ¿no? Porque como usted bien lo mencionaba, tampoco voy a poner un perfil básico cuando mi servicio es especializado. Y un especialista no se hace en 1 o 2 años, ¿no? Se hace en mucho más tiempo. Es por eso que hay que cuidar el tema también de no ser desproporcionado, pero tampoco dejar de ser exigente, ¿no? Por ese lado hay que tener bastante cuidado y que el criterio sea el idóneo, ¿no? Doctor, buenos días. En primer lugar, felicitarlo por su ponencia. Quería su opinión acerca de este tema que ha sido del contexto político y nacional. Es acerca de la adquisición de aparatos tecnológicos, pero de un alto costo. Sale, pues, el claro ejemplo, ¿no?, de la adquisición del aparato de cirugía Da Vinci. Quiero su opinión acerca de esta adquisición de estos aparatos con respecto al proveedor. Sabemos que, bueno, con una información que yo manejo, que solo hay un proveedor en el Perú. Entonces, en esos casos, ¿qué se tiene que hacer? O una opinión usted, claro, en la que vamos a tener nuestro requerimiento, la ficha de evaluación, todo, pero solo tenemos que decir que solo hay un proveedor en Perú. Y que por más que esperemos meses y meses para que otros postores se presenten, pues eso va a ser imposible, ¿no? Uno por el costo del producto y dos que obviamente tienen muchos requisitos que impiden que otros proveedores pues, presenten en la mesa, ¿no?, el producto. Gracias, doctor. Bien, tenemos conocimiento y que tanto en el Seguro Social de Salud como en el MINSA existen dependencias que son especializadas en el tema de investigación. Y del tema de investigación se desprende, ¿no?, qué tipo de equipamiento, ¿no?, qué tipo de sistemas se va a adquirir, ¿no? Entonces, mucho depende también de los informes de estas dos dependencias en ambas instituciones para que se determine cuál es el tipo de adquisición. No es solamente el área usuaria que dice, yo quiero comprar esto y listo, ¿no?, sino que depende de qué se desprende, cuáles son los resultados y conclusiones de estas investigaciones. Ahora, a lo que usted indicaba, de que solamente hay un proveedor, lo contempla la norma, ¿no? Cuando es un proveedor único, ¿no?, tiene que acreditarse como tal, tiene que tener la exclusividad de proveedor único para que se haga pues la contratación de esta manera. Entonces, si la norma lo contempla, no hay ningún tipo de vulneración, pero sí
el tema pasa pues, por un tema de investigación y absolutamente todos los medicamentos, dispositivos médicos y equipamiento han pasado por un tema de investigación y ha sido aprobado por estas dos áreas, ¿no? Tanto del MINSA como del Seguro Social de Salud, para que esto pueda estar y solicitarse en el mercado. Medicamentos, dispositivos, habrá cantidad de postores y proveedores. En el tema de equipamiento ya se va reduciendo, porque es un tema ya más de tecnología. En el tema de sistemas y equipamiento es más complejo, ¿no? Y sí, muchas veces hay pues proveedores únicos. No, en este caso no es el único, hay muchísimos que tienen pues la exclusividad de poder distribuir o vender al Estado por un determinado tiempo el producto. Bien, gracias.